En las tierras heladas del norte, donde los inviernos son eternos y los dioses caminan entre gigantes, surge una figura tan fascinante como aterradora. Su nombre es Loki. No era un dios cualquiera, ni tampoco un simple enemigo de los Aesir, los poderosos habitantes de Asgard. Loki era algo más profundo, más oscuro y al mismo tiempo más cercano a los mortales, un espíritu de caos, un ser capaz de sembrar la risa y la tragedia en un mismo gesto. En las antiguas sagas nórdicas se le describe como astuto, ingenioso, hermoso incluso. Pero bajo esa máscara de encanto se escondía una mente impredecible, capaz de actos tan sangrientos que los propios dioses temblaban al escuchar su nombre. Loki no era el dios del trueno, ni de la guerra, ni de la sabiduría. Era el dios de la trampa, del disfraz, del engaño que transforma la amistad en traición. Y por eso, cada historia que lleva su marca está bañada en la ambigüedad. Nunca sabes si reír o estremecerte, si agradecer su astucia o maldecir su crueldad. Pero, ¿qué lo convierte en la figura más sangrienta de toda la mitología nórdica? No es solo la violencia de sus actos, sino el rastro de destrucción que deja en cada uno de ellos. Loki no golpeaba con martillos gigantes ni blandía espadas mágicas. Él destruía con la lengua, con la mentira, con la semilla del caos plantada en el corazón de quienes confiaban en él. Y cuando sus planes florecían, lo que quedaba era sangre, dolor y el eco de un destino irreversible. Imagina por un momento la majestuosidad de Asgard, el reino dorado de los dioses, brillando bajo el resplandor del Bifrost, ese puente de arcoíris que conecta los mundos. Allí estaban Odín, el padre de todos, Thor, el guerrero más fuerte, Balder, el dios de la luz y la inocencia. Entre ellos, en sus banquetes y consejos, se sentaba Loki. Compartía el vino, reía con ellos, ofrecía soluciones ingeniosas a problemas imposibles. Pero detrás de cada sonrisa se escondía la sombra de la traición. Porque Loki nunca perteneció del todo a Asgard. Era hijo de un gigante, nacido en un linaje que los dioses miraban con desconfianza. Y aunque Odín lo aceptó como hermano de sangre, el resentimiento ardía en lo más profundo de su ser. En sus venas corría el deseo de probar que era más astuto que todos, que podía burlar las reglas, ridiculizar a los poderosos y, si era necesario, arrastrarlos a la ruina. A lo largo de esta narración descubrirás cómo Loki no solo jugaba con las emociones y la confianza de los dioses, sino que también trajo al mundo a criaturas que marcarían el destino de todos los reinos. De su unión con la giganta Angrboda nacieron monstruos que sembraron terror. El lobo Fenrir, serpiente inmensa que rodea la tierra, y Hel, la sombría guardiana de los muertos. Tres hijos que, como heridas abiertas, recordaban a los dioses que del caos siempre nace más caos. Pero nada sería tan devastador como la traición a Balder, el más amado de los dioses. Ese acto, tejido con hilos invisibles de engaño y crueldad, bañó de sangre los salones de Asgard y selló el destino de Loki para siempre. Fue allí donde el dios de la mentira dejó de ser un compañero tolerado y se convirtió en el enemigo más peligroso. Esta es la historia de Loki, el embaucador, el sanguinario, el que ríe mientras siembra la tragedia. Una figura que no encaja en las categorías simples de héroe o villano, porque en cada relato suyo hay algo humano, demasiado humano. Y quizás sea esa la razón por la que su sombra sigue viva en nuestra memoria, porque en él reconocemos el poder y el peligro de la astucia, de la lengua afilada, del deseo de romper las reglas a cualquier precio. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un cuento para niños. Es un viaje a través de engaños, monstruos, asesinatos y castigos eternos. Un viaje al corazón mismo de la mitología nórdica, donde la risa y la sangre se entrelazan como dos caras de una misma moneda. Antes de comenzar,
asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Así podrás seguir descubriendo más historias oscuras, fascinantes y misteriosas de las mitologías del mundo. Ahora, acomódate, respira profundo y acompáñanos a desentrañar la vida, las obras y el destino de la figura más sangrienta de los dioses nórdicos, Loki, el embaucador. En los vastos paisajes del norte, donde el viento arrastra consigo ecos de antiguos tambores y los bosques parecen interminables, surgió un linaje que los dioses jamás pudieron ignorar. Allí, en el reino de los gigantes, nació Loki. No fue un nacimiento celebrado con canciones ni con augurios de gloria. Al contrario, desde el primer instante, su existencia quedó marcada por la ambigüedad, por la sombra de lo extraño, lo diferente, lo que jamás encajaría del todo en un lugar ni en otro. Su padre era Farbauti, un gigante de fuego cuyo nombre significa el que golpea con peligro. Su madre, Laufey, era una figura enigmática, asociada en algunas sagas con los árboles, las hojas y la fragilidad de lo que se mece al viento. De esa unión improbable nació Loki, mitad gigante, mitad algo más indefinido. No era tan brutal como su padre, ni tan etéreo como su madre. Era un punto intermedio, un híbrido destinado a ser observado con sospecha por quienes defendían los límites entre dioses y gigantes. Los gigantes, los Jotnar, eran los enemigos tradicionales de los dioses de Asgard. Representaban las fuerzas salvajes, primordiales, el caos en estado puro. Y sin embargo, de entre todos ellos, Loki fue distinto. Su ingenio brillaba incluso desde niño. No era el más fuerte ni el más alto, pero tenía una lengua afilada, un talento natural para el disfraz y la mentira. Mientras otros pequeños gigantes derribaban rocas con su fuerza bruta, Loki aprendía a engañar a sus propios compañeros, a cambiar la apariencia de las cosas, a torcer los relatos hasta que todos creyeran en sus palabras. Las primeras historias sobre él ya hablaban de transformaciones imposibles. Podía convertirse en animal, en mujer, en anciano, en un ser que nadie reconocía. En un mundo donde la fuerza era la medida de todo, Loki descubrió que la verdadera arma estaba en la astucia. Y así, poco a poco, se convirtió en un ser inquietante, difícil de clasificar, demasiado ingenioso para ser un simple gigante, demasiado caótico para ser aceptado sin reservas por los dioses. El destino quiso que su camino se cruzara con Odín, el padre de todos. El rey de Asgard no era ingenuo. Sabía reconocer el peligro, pero también el valor escondido en lo peligroso. Cuando vio en Loki esa chispa de inteligencia, esa capacidad de manipular lo imposible, decidió aceptarlo como hermano de sangre. Fue un gesto inesperado. Un gigante en los salones de Asgard, sentado junto a los dioses inmortales, bebiendo hidromiel en sus banquetes. Aquel juramento de hermandad con Odín lo convirtió, al menos en apariencia, en un miembro más de los Aesir. Thor, el dios del trueno, lo miraba con recelo. Frigg, la esposa de Odín, desconfiaba de sus sonrisas, pero el padre de todos lo mantenía cerca, como si supiera que en algún momento la astucia de Loki sería necesaria para preservar el equilibrio. Y no estaba equivocado. En muchas ocasiones, el ingenio del embaucador salvó a Asgard de catástrofes. Sin embargo, cada favor tenía un precio. Cada victoria obtenida gracias a Loki llevaba consigo una grieta invisible, una deuda que más tarde se cobraría con sangre. Así era su naturaleza. Nunca actuaba sin sembrar una sombra, nunca ayudaba sin preparar al mismo tiempo el terreno para una futura traición. Las sagas cuentan que Loki no solo caminaba entre los dioses, sino que también construía lazos peligrosos en los mundos prohibidos. Fue en Jotunheim, tierra de gigantes, donde conoció a Angrboda, una giganta de corazón oscuro. De esa unión nacerían criaturas que marcarían el destino de los dioses: Fenrir, el lobo que un día devoraría al sol; Jormungandr,
la serpiente que rodea el mundo, y Hel, la reina del inframundo. Desde el inicio, el origen de Loki estuvo manchado de presagios oscuros, como si todo lo que saliera de él estuviera destinado a desafiar el orden establecido. Pero antes de convertirse en padre de monstruos y traidor sangriento, Loki fue algo más sutil, un invitado incómodo en los banquetes, el amigo que todos querían cerca por conveniencia, pero del que ninguno confiaba del todo. Su belleza engañaba. Era descrito como alto, atractivo, con una mirada penetrante y una lengua tan ágil como venenosa. Podía provocar risas en un instante, pero detrás de cada broma había una daga invisible. Esa ambigüedad lo hizo irresistible y temido a la vez. Los dioses se acostumbraron a tenerlo entre ellos, a soportar sus burlas y sus engaños, porque sabían que, llegado el momento, Loki encontraría una salida donde nadie más la veía. Sin embargo, cada risa compartida, cada copa brindada con él, era también una invitación al desastre, porque Loki no era un simple aliado, era el caos disfrazado de amigo. El nacimiento de Loki, su sangre mezclada de gigante y algo más, marcó el inicio de un ciclo eterno de tensiones. No era un dios de la creación, ni de la guerra, ni del amor. Era el dios de la grieta, de la contradicción, de lo que no encaja, y precisamente por eso su figura sigue siendo tan poderosa, porque encarna lo impredecible, lo que puede salvar y destruir en un mismo gesto. En este primer capítulo hemos abierto la puerta a su origen, a la semilla de caos que entró en Asgard de la mano del propio Odín. Pero lo más sangriento aún estaba por llegar. Loki todavía no había mostrado su rostro más cruel, aquel que traería lágrimas, muertes y castigos eternos. Para entenderlo, debemos acompañarlo en sus primeros pasos dentro de la corte de los dioses, donde la astucia se confundía con amistad y la traición todavía parecía una broma inofensiva. Porque la verdadera oscuridad de Loki no nació de un solo acto, sino de una vida entera construida sobre la mentira, la ambición y el deseo de demostrar que incluso los más poderosos podían caer con una palabra bien dicha. Y en ese camino, poco a poco, los dioses empezarían a descubrir que habían dejado entrar en sus salones a la figura más sangrienta de todas sus leyendas. Cuando Loki fue admitido en Asgard bajo el juramento de hermandad con Odín, la corte de los dioses jamás imaginó hasta qué punto aquella decisión marcaría su destino. A primera vista, la presencia del embaucador parecía un regalo. Un aliado con una mente brillante, capaz de encontrar soluciones donde la fuerza bruta de Thor o la sabiduría de Odín parecían insuficientes. Pero cada gesto de ayuda estaba teñido de ironía. Cada victoria escondía una grieta invisible. Loki, con su sonrisa enigmática, se convirtió en el invitado indispensable en todos los banquetes y al mismo tiempo en el veneno silencioso que corría por las venas de Asgard. Los dioses aprendieron muy pronto que con Loki nada era sencillo. Cuando prometía ayuda, lo hacía con entusiasmo, pero siempre pedía algo a cambio. Cuando contaba una broma, el eco de la risa dejaba tras de sí una incomodidad difícil de borrar. Era un amigo que todos necesitaban, pero en el fondo nadie deseaba confiarle el corazón. Thor, con su carácter impulsivo, chocaba a menudo con él. Freyja lo despreciaba por sus burlas constantes, y aún así, cuando surgía un problema imposible, era Loki quien encontraba el modo de resolverlo, como si el caos fuera su verdadero terreno de juego. Una de las primeras pruebas de su ingenio ocurrió cuando los dioses quisieron levantar las murallas de Asgard. Un misterioso constructor ofreció hacerlo en tiempo récord, con la condición de recibir a la diosa Freyja como esposa y además el sol y la luna como pago. Era una exigencia desmesurada, y los Aesir dudaban.
Fue entonces cuando Loki intervino, proponiendo que aceptaran la oferta, pero bajo una condición: que el constructor debía terminar la obra en un plazo imposible y sin ayuda de nadie más que su caballo. Convencidos por la astucia del embaucador, los dioses aceptaron. El constructor comenzó la obra y, para sorpresa de todos, avanzaba con una velocidad increíble gracias a la fuerza de su caballo Svadilfari. Los dioses temblaban. Estaban a punto de perder a Freyja y la luz del mundo por un error. Fue entonces cuando Loki, comprendiendo que su propia idea los había llevado al borde del desastre, se vio obligado a actuar. Y lo hizo de la manera más insólita. Se transformó en una yegua, sedujo al caballo del constructor y lo distrajo lo suficiente para que no pudiera completar la muralla a tiempo. Así, Asgard fue salvada. Pero el precio de esa astucia fue inesperado. De aquella unión, Loki dio a luz a Sleipnir, el caballo de 8 patas que se convertiría en la montura más famosa de Odín. Este episodio revela la esencia del embaucador, capaz de salvar a Asgard con una estrategia absurda, pero también de cruzar límites impensables, de romper cualquier frontera moral o natural para imponer su voluntad. Loki no conocía de reglas. Para él, todo era un disfraz, un juego, un tablero donde los dioses eran piezas que podía mover a su antojo. En otra ocasión, fue su lengua venenosa la que puso en peligro a los dioses. Durante un banquete en Aegir, el señor del mar, Loki se levantó y comenzó a insultar a todos los presentes, revelando secretos, burlándose de sus debilidades, arrojando a la mesa verdades incómodas disfrazadas de sarcasmo. Nadie escapó a su lengua afilada. Thor fue ridiculizado por su carácter impulsivo. Freyja fue acusada de libertinaje y hasta el propio Odín escuchó de su boca palabras que ponían en duda su autoridad. Aquella escena, conocida como Locascena, quedó grabada como una de las más humillantes para los dioses. Y sin embargo, aún después de aquel estallido, Loki siguió formando parte de sus reuniones, porque odiarlo era fácil, pero prescindir de él era imposible. Esa es la contradicción central de Loki en Asgard. Un enemigo íntimo, un aliado insoportable, pero indispensable. Cada engaño suyo era seguido de una redención. Cada traición venía acompañada de una hazaña. Si robaba los tesoros de los dioses, también encontraba la manera de devolverlos multiplicados. Cuando Thor perdió su martillo Mjolnir, Loki se disfrazó y urdió un plan que permitió recuperarlo, aunque no sin dejar tras de sí un espectáculo humillante para todos. Y en medio de esa danza constante entre traición y salvación, Loki cultivaba lo que más deseaba: atención, porque en el fondo, cada broma cruel, cada acto de astucia, era un grito por reconocimiento. Sabía que no era como ellos, que su sangre de gigante lo hacía diferente, y usaba la única arma que poseía: la risa mezclada con veneno. La vida en Asgard se convirtió en un delicado equilibrio. Los dioses necesitaban a Loki tanto como lo temían. Era como el fuego en medio de una casa, peligroso, devastador, pero también indispensable para sobrevivir. Y poco a poco, ese fuego empezó a consumirlos desde dentro. Porque si algo estaba claro desde el inicio, es que Loki no era un simple invitado en Asgard. Era el caos hecho carne, sentado a la mesa de los inmortales. Y aunque su ingenio trajo salvación en más de una ocasión, también sembró las semillas del desastre que pronto florecerían en sangre y dolor. El segundo capítulo de esta historia nos muestra a Loki astuto, ingenioso, capaz de disfrazarse, de manipular, de salvar y humillar en un mismo acto. Pero detrás de esa imagen comienza a formarse algo más oscuro, una sombra que se haría cada vez más grande hasta culminar en la traición más sangrienta de todas. En los salones dorados de Asgard, los dioses podían reír de las bromas de Loki,
podían tolerar sus engaños e incluso agradecer sus soluciones ingeniosas en tiempos de crisis. Pero había algo que jamás pudieron pasar por alto: la descendencia oscura que el embaucador trajo al mundo. Porque mientras los Aesir compartían banquetes y guerras, Loki tejía en secreto alianzas peligrosas con las fuerzas del caos. Y de esas uniones nacieron criaturas que no solo desafiaron el orden divino, sino que marcaron con sangre el destino de todos los reinos. Su unión más temida fue con Angrboda, una giganta de Jotunheim, conocida como la que trae dolor. Su misma presencia evocaba presagios oscuros, alta, de mirada helada, con un corazón endurecido por siglos de resentimiento hacia los dioses. Loki, con su naturaleza inquieta y sedienta de lo prohibido, encontró en ella una compañera perfecta. De ese vínculo nació una tríada monstruosa que el mundo jamás olvidaría. El primero fue Fenrir, el lobo colosal. Desde cachorro, su tamaño era desproporcionado, y los dioses pronto comprendieron que aquel animal no era un simple hijo de Loki, era una amenaza viviente. Odín, con su sabiduría profética, sabía que aquel lobo estaba destinado a devorarlo en el fin de los tiempos, en el Ragnarok. Aún así, no pudieron matarlo. Los dioses, atados por su propio sentido del destino, decidieron criar a Fenrir en Asgard, como si al tenerlo cerca pudieran controlarlo. Thor lo miraba con rabia contenida, Tyr lo alimentaba con valor, y el resto de los dioses lo observaban crecer con miedo. Pero Fenrir no era un lobo común. Cada día aumentaba de tamaño, cada noche su hambre era más feroz. Pronto, ningún dios se atrevió a acercarse a él, excepto Tyr, quien arriesgaba su mano para ponerle comida. El resto solo veía en sus ojos ardientes la promesa de destrucción. Los dioses intentaron encadenarlo varias veces, pero el lobo rompía cada cadena como si fueran hilos de paja. Fue entonces cuando acudieron a los enanos, los maestros artesanos, quienes forjaron Gleipnir, una cuerda mágica hecha con cosas imposibles. El sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, la respiración de un pez. A simple vista parecía frágil como la seda, pero era irrompible. Con engaños, los dioses convencieron a Fenrir de probar su fuerza contra esa cuerda. El lobo, sospechando traición, aceptó solo si uno de ellos colocaba su mano en su hocico como garantía de que no era una trampa. Ninguno se atrevió, salvo Tyr, el único que había mostrado lealtad hacia él. Confiando en su coraje, puso su mano en la boca del lobo. Cuando Fenrir descubrió que estaba atrapado, cerró sus fauces y arrancó la mano de Tyr de un solo mordisco. Así fue como el dios de la guerra perdió su mano derecha y el lobo quedó encadenado, al menos por un tiempo. El segundo hijo de Loki con Angrboda fue Jormungandr, la serpiente de Midgard. Creció tanto que pronto rodeó toda la tierra, mordiéndose la cola en un círculo eterno. Sus escamas relucían como hierro oscuro y su veneno podía ennegrecer los mares. Los dioses, horrorizados, la arrojaron al océano, pensando que al alejarla del mundo de los hombres estarían a salvo. Pero en las profundidades marinas, la serpiente siguió creciendo hasta abarcar con su cuerpo el globo entero. Odín sabía que en el día del Ragnarok, Jormungandr emergería de las aguas para luchar contra Thor, y que su veneno sería tan poderoso que incluso el dios del trueno caería bajo sus fauces. El tercer vástago fue Hel, la más inquietante de todos. Mitad viva, mitad muerta, su cuerpo estaba dividido entre un lado hermoso y otro putrefacto. Su rostro era el de una joven pálida, de ojos oscuros y melancólicos, pero la otra mitad de su piel estaba marchita como un cadáver en descomposición. Los dioses, horrorizados por su aspecto y temiendo lo que representaba, decidieron enviarla al reino de los muertos. Allí, en las profundidades de Niflheim, Hel se convirtió en reina, gobernando sobre todos aquellos que morían de enfermedad, vejez o causas innobles. Mientras los héroes caídos iban al Valhalla,
Los desdichados terminaban en las garras de Hel, en un reino de penumbra y frío eterno. Estas tres criaturas no eran simples hijos ilegítimos, eran profecías vivientes. Cada una representaba un destino inquebrantable. Fenrir devoraría al padre de todos, Jormungandr acabaría con Thor y Hel gobernaría sobre los muertos en el Ragnarok. Y todos ellos tenían algo en común, eran sangre de Loki. Para los dioses, la existencia de estos hijos fue la prueba de que Loki no era un aliado, sino un enemigo enmascarado. Cada vez que lo miraban, recordaban el lobo encadenado, la serpiente en las profundidades y la reina de los muertos extendiendo su reino. Y sin embargo, no lo desterraron de inmediato. Odín, con su mirada ambivalente, decidió mantenerlo cerca, como si quisiera controlar de raíz al caos. Pero al hacerlo, solo permitió que Loki siguiera tejiendo la red de traiciones que tarde o temprano envolvería a todos. Lo más perturbador de todo es que Loki nunca mostró remordimiento, no intentó ocultar a sus hijos, no los negó, no pidió perdón por su existencia. Al contrario, parecía orgulloso de ellos, como si en Fenrir, Jormungandr y Hel se reflejara su propio espíritu, indomable, peligroso, inevitable. No había nada más Loki que traer al mundo criaturas que simbolizaban la destrucción de los dioses que lo habían acogido. Así, mientras los Aesir seguían festejando en Asgard, el destino ya estaba escrito en otro lugar, en las cadenas de Gleipnir que aguardaban el momento de romperse, en las olas que escondían a la serpiente, en los susurros fríos que Hel enviaba desde su reino de sombras. Loki, con su sonrisa ambigua, contemplaba todo como un artista que sabe que la tragedia más grande aún no ha comenzado. Este capítulo de la historia nos revela la faceta más oscura del embaucador. No solo el aliado incómodo ni el burlón ingenioso, sino el padre de monstruos, el sembrador de destinos sangrientos. Su legado no era de gloria ni de templos, sino de criaturas condenadas a destruir lo que los dioses habían construido. Y cada vez que los Aesir recordaban esos presagios, comprendían que mientras Loki siguiera a su lado, el caos tendría siempre un asiento en la mesa de Asgard. A medida que pasaban los años, los dioses de Asgard aprendieron a convivir con las bromas, las astucias y los caprichos de Loki. Pero poco a poco, sus juegos se tornaron más oscuros. Lo que al principio eran travesuras ingeniosas, destinadas a provocar risas o incomodidad, se transformó en trampas sangrientas que costaron vidas, humillaciones y cicatrices que jamás sanarían. Loki había cruzado un umbral. Dejó de ser solo el bufón peligroso de Asgard para convertirse en su verdugo disfrazado de amigo. Las sagas están llenas de ejemplos en los que Loki, con una sola mentira, desataba tormentas imposibles. Una de las más recordadas fue la desaparición del martillo de Thor. Mjolnir era el arma más poderosa de los dioses, y su pérdida significaba quedar indefensos ante los gigantes. Fue Loki quien descubrió que el martillo había sido robado por Thrym, un señor de Jotunheim, quien exigía a Freyja como esposa a cambio de devolverlo. Los dioses, horrorizados, no sabían cómo resolver aquella crisis. Loki, como siempre, ideó una solución: disfrazar a Thor de novia y engañar al gigante en su propia boda. El plan funcionó, y el martillo fue recuperado. Pero detrás de las carcajadas que provocó aquella escena grotesca, los dioses no podían ignorar una verdad inquietante. Loki había estado involucrado desde el principio y muchos sospechaban que él mismo había permitido o facilitado el robo. Así era su juego: provocar el desastre y después presentarse como salvador, quedando en el centro de todo. Pero no todas sus astucias terminaban en risas. Algunas estaban manchadas de sangre. Una de las más crueles fue la muerte de Kvasir, el ser más sabio que jamás existió. Kvasir había nacido de la saliva de los dioses y su conocimiento no tenía igual. 2 enanos,
Fialar y Galar lo asesinaron para crear con su sangre el hidromiel de la poesía, una bebida que otorgaba inspiración divina, y aunque las sagas no lo dicen de forma directa, muchas tradiciones señalan a Loki como instigador de esa muerte, el susurro envenenado que llevó a los enanos a derramar la sangre del sabio. Otro episodio sangriento fue la muerte de un gigante llamado Fasi, padre de Skadi. Loki, con su crueldad característica, lo engañó y terminó participando en su asesinato, lo que provocó una cadena de venganzas y dolor. Skadi, convertida en diosa del invierno, nunca olvidaría aquella traición. Sin embargo, nada muestra mejor la maldad de Loki que la historia de los hijos de Thor y Sif. Las sagas cuentan que en un momento de tensión, Loki engañó a los pequeños, los atrajo hacia él y con una crueldad indescriptible los mató, convirtiendo sus entrañas en cuerdas para un malvado hechizo. Aunque este relato es fragmentario y aparece en fuentes tardías, refleja cómo la figura del embaucador había adquirido un rostro sanguinario, capaz de cometer atrocidades que incluso los gigantes temían. Pero su crueldad no se limitaba a la sangre derramada. También atacaba el honor y la dignidad de los dioses. En el banquete de Aegir, conocido como el Lokasena, Loki se levantó en medio de todos y comenzó a escupir insultos venenosos. No era una simple discusión, era una masacre verbal. Reveló secretos, acusó a las diosas de infidelidad, humilló a los dioses más poderosos con verdades que nadie se atrevía a decir en voz alta. El aire se volvió denso, los rostros se llenaron de furia, pero ninguno pudo detenerlo. Loki los había desnudado a todos con sus palabras, y aunque no corrió sangre en aquella ocasión, la herida fue más profunda que cualquier espada. Lo más aterrador de Loki era esa capacidad de alternar entre lo cómico y lo brutal, entre la broma ligera y la tragedia irreversible. Podía salvar a los dioses en un instante y en el siguiente sembrar el dolor más profundo. Su crueldad no siempre necesitaba de violencia física. A veces bastaba con sembrar la discordia, manipular los hilos invisibles del destino y ver cómo los demás se destruían entre sí. Pero cada engaño, cada burla sangrienta, cada acto de crueldad lo iba alejando más y más de Asgard. Los dioses comenzaron a verlo no solo como un aliado incómodo, sino como un enemigo inevitable. Odin, con su mirada profética, comprendía que el caos ya no podía ser contenido. Y Thor, con su carácter impulsivo, soñaba con aplastar la cabeza del embaucador. Y el resto de los Aesir lo miraban con un odio contenido, como quien espera el momento exacto para ajustar cuentas. Sin embargo, Loki no parecía preocuparse. Al contrario, mientras más lo odiaban, más disfrutaba. Era como si toda su existencia estuviera destinada a tensar la cuerda, a empujar los límites, a demostrar que incluso los inmortales podían sangrar por una palabra mal dicha o una mentira bien colocada. En este punto de la narración, Loki ya no era solo el embaucador ingenioso, se había convertido en el arquitecto de tragedias, en el verdugo disfrazado de invitado. Cada acto suyo dejaba tras de sí un eco de sangre, un presagio de destrucción. Y lo peor aún estaba por llegar, porque el engaño más sangriento de todos, el que sellaría su destino para siempre, estaba ya en camino. El día en que la luz más pura de Asgard sería apagada por su mano. En Asgard, entre todos los dioses que habitaban los salones dorados, había uno cuya luz era tan pura que parecía intocable. Su nombre era Balder, hijo de Odín y Frigg. Era el dios de la belleza, de la bondad y de la inocencia. Todos lo amaban. Los dioses lo honraban, los hombres lo veneraban. Las criaturas de los 9 mundos lo respetaban. Su sola presencia llenaba de paz los salones de los Aesir. Pero esa misma luz que irradiaba se convirtió en un presagio de desgracia. Frigg, su madre, comenzó a tener sueños inquietantes.
Veía a su hijo caer, lo veía apagarse como una antorcha en la tormenta. Odín, siempre atento a los designios del destino, descendió al inframundo para consultar a las videntes. Y allí escuchó la profecía inevitable. Balder estaba destinado a morir, y su muerte marcaría el inicio de la ruina de los dioses. Desesperada, Frigg recorrió todos los rincones del mundo para arrancar juramentos de cada cosa existente. El fuego, el agua, el hierro, las piedras, las bestias, las plantas, todos prometieron no hacer daño a Balder. Y así, al regresar a Asgard, los dioses comenzaron a jugar con la aparente invulnerabilidad de Balder. Le lanzaban piedras, flechas, espadas, y ninguna podía herirlo. El dios sonreía, los demás reían, y los salones se llenaban de júbilo. Parecía que el destino había sido engañado, pero Loki, observando desde un rincón, no reía. Sus ojos brillaban con un resentimiento profundo. No soportaba aquella luz, aquella perfección que parecía intocable. Balder encarnaba todo lo que Loki despreciaba: la pureza, la inocencia, la aceptación universal. Y en su interior ardía la necesidad de demostrar que incluso el más amado podía caer. Disfrazado de anciana, Loki se acercó a Frigg en el momento en que ella descansaba. Con palabras suaves, llenas de aparente inocencia, comenzó a hablarle sobre el juramento que había conseguido de todas las cosas. Frigg, confiada, le reveló un detalle que parecía inofensivo. Había una planta, el muérdago, tan joven y débil que no lo consideró necesario incluirla en su promesa. Fue en ese instante cuando Loki sonrió, porque había encontrado la grieta en la perfección. De inmediato, arrancó un tallo de muérdago y lo transformó en una flecha, pero no sería él quien la disparara. Su crueldad era más refinada. Entre los dioses que participaban en los juegos con Balder estaba Hodr, el hermano ciego del dios de la luz. Loki se le acercó y, fingiendo bondad, le dijo que él también debía participar en la diversión. Colocó la flecha de muérdago en sus manos y lo guió para que la lanzara hacia Balder. El silencio que siguió fue eterno. La flecha atravesó el corazón de Balder y por primera vez el dios invulnerable cayó al suelo, sin vida. Los salones de Asgard, que momentos antes rebosaban de risas, se llenaron de un grito desgarrador. El más amado de todos yacía muerto, y la mano que lo había matado era la de su propio hermano, engañado por Loki. El dolor fue inconmensurable. Odín se cubrió de sombras, Frigg rompió en llanto, Thor golpeó con furia los muros, y los dioses enteros se sumieron en un silencio cargado de desesperación. Nunca antes la muerte había golpeado con tanta fuerza los corazones de los inmortales. Intentaron revertir el destino. Enviaron a Hermod, otro de los hijos de Odín, al inframundo para suplicar a Hel que liberara a Balder. La reina de los muertos, fría y solemne, aceptó una condición. Si todo en el mundo lloraba por Balder, él podría regresar a los vivos. Los dioses enviaron mensajeros a todos los rincones, y efectivamente, cada criatura, cada piedra, cada río, lloró la muerte del dios de la luz, todos menos una. En el camino, los mensajeros encontraron a una anciana que se negó a llorar. Sus palabras fueron crueles: que Hel conserve lo que posee. Aquella anciana no era otra que Loki disfrazado, y con su negativa, el destino de Balder quedó sellado. Permanecería para siempre en el reino de los muertos. El crimen fue doble. No solo había engañado a Hodr para que matara a su hermano, sino que también había impedido que la esperanza de los dioses se concretara. En un solo movimiento, Loki había destruido la luz de Asgard y condenado a todos a la oscuridad. Desde aquel día, ya no hubo bromas ni engaños que pudieran ser tolerados. La máscara de bufón se había caído, revelando al verdugo. Los dioses comprendieron que Loki no era un aliado, sino el enemigo más peligroso que jamás habían enfrentado.
El dolor de Balder se convirtió en el símbolo de la traición definitiva. Aún así, Loki no mostró arrepentimiento. Se escondió, se disfrazó, intentó escapar de la ira de los Aesir, pero la sangre derramada de Balder lo perseguía. Los dioses comenzaron a tramar su castigo, uno tan terrible que reflejara la magnitud de su crimen. La muerte de Balder no fue solo una tragedia, fue la chispa que encendió el fuego del Ragnarök. Desde ese momento, el destino de los dioses estaba marcado. Loki había cumplido con el papel que parecía escrito para él desde el nacimiento: convertirse en la figura más sangrienta, el traidor que abriría las puertas del fin. Tras la muerte de Balder, el dios más amado, la paciencia de los Aesir se agotó. Durante siglos habían tolerado las bromas crueles, las mentiras ingeniosas y los engaños humillantes de Loki. Pero esta vez no había retorno. La sangre derramada de Balder, el resplandor apagado de su luz, selló el destino del embaucador. Ya no era un huésped incómodo en los salones de Asgard, era un enemigo, un traidor, una herida abierta que debía cerrarse con castigo eterno. Loki, consciente de la magnitud de su crimen, huyó. Abandonó los salones dorados y buscó refugio en las montañas, disfrazándose, cambiando de forma, utilizando todos sus trucos para ocultarse de la ira divina. Se dice que construyó una casa con 4 puertas abiertas hacia los 4 puntos cardinales, de manera que siempre pudiera vigilar si alguien lo perseguía. Durante el día, se transformaba en salmón y nadaba en los ríos para despistar a quienes lo buscaban. Pero los dioses, guiados por la furia de Odin y la sed de venganza de Frigg, no descansarían hasta atraparlo. Fue Thor quien finalmente lo capturó. Los Aesir tejieron una red para atraparlo cuando intentara escapar en forma de pez. Loki, astuto, saltó por la cascada intentando huir, pero Thor lo atrapó con sus manos poderosas. El embaucador, atrapado y humillado, fue arrastrado de nuevo ante los dioses para enfrentar su juicio. El castigo debía ser ejemplar. No bastaba con encerrarlo, ni siquiera con matarlo. Loki debía sufrir eternamente, como símbolo de la traición más cruel jamás cometida. Y así, los dioses decidieron condenarlo a un tormento que reflejara la magnitud de su crimen. Primero, fueron en busca de sus propios hijos, Vali y Narfi. En un acto de crueldad que refleja la dureza de la mitología nórdica, transformaron a Vali en un lobo. El animal, fuera de sí, destrozó a su hermano Narfi, desgarrándolo hasta la muerte. Con las entrañas del muchacho asesinado, los dioses ataron a Loki contra 3 rocas afiladas, clavadas en lo más profundo de una caverna oscura. Su propio linaje se convirtió en instrumento de su castigo. Pero el tormento no terminó ahí. Sobre Loki colocaron a una serpiente gigantesca que goteaba veneno ardiente desde sus fauces. Cada gota caía sobre el rostro del embaucador, quemando su piel como fuego líquido, provocándole un dolor insoportable. A su lado, su fiel esposa Sigyn permanecía con un cuenco en las manos, recogiendo el veneno para aliviar su sufrimiento. Pero cuando el recipiente se llenaba, debía vaciarlo, y en ese instante las gotas caían directamente sobre el rostro de Loki. Entonces, sus gritos resonaban por las cavernas, y según las leyendas, esos alaridos eran tan intensos que hacían temblar la tierra, provocando los terremotos. Así quedó Loki, encadenado con las entrañas de su propio hijo, torturado por el veneno de la serpiente, sostenido apenas por la lealtad de una esposa que nunca lo abandonó. Un destino cruel, pero también inevitable, porque los dioses sabían que no podían liberarlo. El embaucador debía permanecer atado hasta el fin de los tiempos, hasta el Ragnarök, cuando las cadenas se romperían y él regresaría para dirigir a los gigantes y a los monstruos contra los Aesir en la batalla final. Su castigo no fue solo físico, fue también simbólico.
Loki, que había vivido transformándose en 1000 formas, ahora estaba inmóvil, atado para siempre. Loki, que había sembrado risa y caos en los banquetes, ahora gemía en soledad, escuchando solo el eco de sus propios gritos. Loki, que había desafiado a los dioses con su astucia, estaba reducido a un prisionero que esperaba, gota a gota, el cumplimiento de la profecía. Este castigo reflejaba también el miedo de los Aesir. No podían matarlo, porque su muerte era parte del destino. No podían perdonarlo, porque la herida era demasiado profunda. Solo podían encadenarlo, sabiendo que tarde o temprano regresaría. Y esa certeza hacía que cada celebración en Asgard estuviera marcada por una sombra, el recuerdo del embaucador encadenado, aguardando el día en que el caos volvería a liberarse. Pero paradójicamente, en su tormento eterno, Loki seguía siendo fiel a sí mismo. Cada gota de veneno que caía sobre su rostro era también un recordatorio de su triunfo. Había quebrado la perfección de los dioses, había demostrado que incluso la luz más pura podía apagarse. Había sembrado la semilla del Ragnarok, y aunque sus gritos resonaban en dolor, también lo hacían en desafío. El castigo de Loki es uno de los relatos más oscuros de la mitología nórdica. Nos habla no solo de la justicia divina, sino también de la inevitabilidad del destino. Porque en el fondo, los dioses sabían que sus cadenas eran temporales, que el caos no podía ser contenido para siempre. Y cuando llegara el fin de los tiempos, cuando las llamas del Ragnarok consumieran el mundo, sería Loki quien marchara al frente, liberado, riendo una vez más, con la sangre de los dioses en sus manos. Hasta entonces permanece atado en lo profundo de la tierra, gritando de dolor y de furia, recordándonos que incluso los más poderosos deben temer a la astucia del caos, porque Loki no murió. Loki espera. Así termina la historia de Loki, el embaucador, el padre de monstruos, el traidor de Asgard. Una figura que nunca pudo ser encasillada como héroe ni como villano, porque en su esencia llevaba la contradicción misma de la existencia. Creador y destructor, amigo y enemigo, risa y tragedia. En los primeros relatos, Loki parecía casi un aliado. Su ingenio salvó a los dioses más de una vez, su astucia resolvió problemas imposibles, y sus bromas, aunque crueles, parecían parte de un juego eterno. Pero poco a poco, esa máscara fue cayendo, y lo que quedaba era un rostro sombrío, marcado por la sangre de sus propios actos. De sus entrañas nacieron criaturas que simbolizan el fin. Fenrir, el lobo encadenado que devorará a Odin. Jormungandr, la serpiente que enfrentará a Thor. Y Hel, la reina de los muertos que extiende su reino frío. De sus manos brotaron engaños que costaron vidas, humillaciones que desgarraron el orgullo de los dioses. Y con su lengua envenenada, provocó la herida más dolorosa de todas, la muerte de Balder, la luz de Asgard. Su castigo refleja lo que los dioses veían en él, no solo un enemigo, sino un recordatorio de que el orden nunca puede escapar del caos. Encadenado con las entrañas de su propio hijo, atormentado por el veneno de la serpiente, Loki grita bajo tierra y cada uno de sus alaridos hace temblar el mundo. No murió, no desapareció, simplemente espera. Porque el destino de los dioses no es eterno, y en el Ragnarok, el día del fin, sus cadenas se romperán, y el embaucador volverá para guiar a los gigantes y a sus propios hijos contra Asgard. Y aquí radica lo más inquietante de su figura. Loki no es solo un personaje de mitos antiguos, es un símbolo de lo que habita en cada uno de nosotros. Representa la astucia que puede salvarnos y destruirnos, la risa que oculta el dolor, el deseo de romper reglas aunque el precio sea demasiado alto. Loki encarna lo impredecible, lo que no puede ser controlado, lo que se esconde en las sombras de cada historia. Quizá por eso su figura sigue viva siglos después, fascinando a quienes escuchan las viejas sagas nórdicas.
porque en él reconocemos no solo al traidor de los dioses, sino también la parte oscura de la condición humana, esa voz que susurra, esa chispa de caos que late en el corazón de todos, recordándonos que el orden nunca es absoluto. Ahora que conoces el origen, las astucias y el destino de Loki, puedes comprender por qué fue llamado la figura más sangrienta de la mitología nórdica. No porque blandiera una espada, ni porque derramara sangre con sus manos, sino porque cada acto suyo era una herida que nunca sanaba, una cadena de tragedias que arrastraba a todos hacia el abismo. Y mientras sus cadenas retumban bajo la tierra, mientras la serpiente deja caer su veneno gota a gota sobre su rostro, nosotros seguimos escuchando su eco. Un eco que nos recuerda que el caos siempre regresa, que ninguna perfección está libre de grietas, y que incluso los dioses pueden sangrar cuando la mentira se convierte en verdad. Si esta historia te ha estremecido, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo nos permite seguir explorando los mitos más oscuros, las leyendas más misteriosas y las historias que, como la de Loki, siguen resonando con fuerza a través del tiempo. Dime en los comentarios, ¿crees que Loki fue un villano condenado desde el inicio o un reflejo inevitable de la fragilidad de los dioses? ¿Es justicia su castigo o simplemente el miedo de Asgard encadenando lo que no podía comprender? Nos vemos en el próximo viaje por las mitologías del mundo. Hasta entonces, recuerda, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una historia esperando ser contada.